¿Qué tal, maestras, maestros? Miren, quiero trabajar de una manera muy sencilla el tema de las fichas descriptivas. Este tema no es nuevo, es un tema que ya desde finales del ciclo escolar anterior lo comenzamos a trabajar y se empezó a solicitar por parte de la Autoridad Educativa Federal su elaboración. Hoy nuevamente para la octava sesión del CETE nos piden un momento de socialización y de reflexión con el colectivo docente en torno al diseño de estos instrumentos de evaluación cualitativos. Entonces voy a trabajar unas breves notas en relación a ellos, esperando que les sean de utilidad. ¿Qué es una ficha descriptiva? La ficha descriptiva es un tipo de registro que se realiza para ordenar información de ciertas características de una persona o un objeto. Su función es tener un registro breve que contenga la información relevante que ocupamos. Y para su fácil manejo y elaboración se utilizan fichas de trabajo del tamaño de media hoja tamaño carta. La sugerencia es que sea un material duro para que no se maltraten y se puedan estar utilizando sin peligro a que se rompan o se maltraten. Esa es la recomendación por la cual se hace que sean con fichas de trabajo. Más sin embargo, pues ustedes pueden escoger el material, el tamaño y la forma que consideren más pertinente en consideración de la cantidad de información que como colectivo acuerden plasmar en ellas. No hay una manera o un esquema para hacer una ficha descriptiva formal. Existen pues diferentes tipos de estructuras que resultan útiles según lo que se necesite describir. De tal manera que la ficha descriptiva de un alumno, que es el tema que nos ocupa, pues es utilizada por las escuelas y sirve para tener un registro cualitativo del comportamiento y de las características del aprendizaje que tuvo el alumno o que va teniendo con nosotros a lo largo del ciclo escolar. Si bien es cierto que ahorita nos las están pidiendo al final del ciclo escolar como parte de un insumo que le vamos a compartir al docente que va a trabajar con los alumnos el próximo ciclo escolar, es una herramienta muy valiosa que yo les sugiero que la estén elaborando desde el inicio del ciclo escolar. ¿Cuál es la importancia de su elaboración? Bueno, es un referente fundamental para los docentes. ¿Por qué? Porque ayuda a entender situaciones y comportamientos que van teniendo los niños, ayuda en la toma de decisiones anticipadas hacia los nuevos docentes que atenderán al alumno. A su vez, pues es un soporte para emitir sugerencias y recomendaciones y tiene que ver, bueno, pues con una nueva cultura de evaluación que nosotros los docentes debemos de impulsar. Los alumnos están muy acostumbrados a recibir calificaciones cuantitativas de sus trabajos y en ocasiones se frustran si no se les entregan evaluaciones cuantitativas. Entonces, a partir de la implementación y utilización de estos instrumentos, pues debemos de ir migrando hacia un proceso en donde las evaluaciones no solamente sean cuantitativas, sino también sean cualitativas y que nos sirvan a nosotros los docentes como referentes para soportar sugerencias, soportar recomendaciones y también en algunos casos pues sustentar la asignación de calificaciones cuantitativas. Entonces es muy importante su elaboración y no solamente, como les digo, debe de ser al final del ciclo escolar, sino que debe de ser un instrumento que elaboremos y que tengamos listo desde el primer día de clases para estar teniendo en dónde ir registrando los comportamientos y las actitudes que están teniendo nuestros alumnos. En función de la intencionalidad con que se va a elaborar esta ficha descriptiva y de la información con la que se cuenta, pues se puede decidir cómo elaborarla y qué formato darle. En el ejemplo que les tengo yo aquí en la diapositiva, pues es el diseño que se sugirió
en el ciclo escolar pasado, en donde trae una parte de fortalezas, otra para áreas de mejora, recomendaciones para su consideración para el próximo ciclo escolar y recomendaciones para la familia. Pero ¿cuál es la información que deben de tener de manera indispensable? Bueno, esta es la información que yo considero debe de ser indispensable y bueno, y obviamente comienza con el nombre de la escuela, el nombre del alumno, el grado, el grupo y el turno en el que está cursando. El nivel de asistencia y comunicación que tuvo a lo largo del ciclo escolar, ya que es una ficha descriptiva de cierre de ciclo escolar, pues la información general de su asistencia y comunicación en todo el ciclo escolar, cuáles fueron sus estados emocionales más recurrentes, qué características en términos generales tienen los trabajos que estos chicos, que estos niños hacen, cuál fue el nivel de logro de los aprendizajes fundamentales, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad, también cuáles son sus debilidades, cuáles son las características de su contexto familiar y en base a todo eso pues emitir algunas recomendaciones para los próximos docentes que los atenderán. Son las recomendaciones finales que yo les puedo hacer para el desarrollo de estas fichas descriptivas y su elaboración. Bueno, primero, pues no angustiarse por la información de la que no disponen. La información que yo les estoy señalando que considero debe de ser indispensable es una consideración mía, pero ustedes en colectivo docente pues deben de decidir cuál es la información que debe de llevar en función de la información que dispongan y que pueda ser de utilidad. Recuerden que el objetivo es que el nuevo docente tenga ya un antecedente del nivel de desempeño de los niños, de los alumnos. Entonces, ¿qué información es la que van a plasmar? En función de la información que sí tengan, es como las deben de elaborar y la sugerencia es de que en colectivo, en la sesión del Consejo Técnico Escolar, diseñen el formato que tendrá y la información que va a tener, porque sí es muy importante que tomen este acuerdo para que todos las integren en los mismos términos y con la misma información y que después no se generen situaciones en que haya fichas descriptivas con información mínima o insuficiente y fichas descriptivas muy vastas. Entonces, aquí la sugerencia pues es que acuerden el formato y que acuerden el tipo y la cantidad de información que van a implementar en ellas. Igual puede ser también que las trabajen por ámbitos, una ficha descriptiva para la parte pedagógica, para el nivel de logro de los aprendizajes, otra ficha descriptiva para la parte de las actitudes, de las emociones, para la parte socioemocional. En fin, esas ya son decisiones de acuerdos que ustedes en el Consejo Técnico deben de tomar en colectivo y pues obviamente todos respetar los acuerdos y su elaboración. Y como les digo, pues es un instrumento que no debe de ser diseñado nada más para el final del ciclo escolar, sino que desde el principio del ciclo escolar es muy conveniente que lo vayan trabajando como si fuese una guía de observación en donde ustedes van registrando lo que van viendo, lo que van observando de sus alumnos, para que al final de cada trimestre pues ya tengan también ese soporte cualitativo del desempeño que tuvieron sus alumnos. Muchas gracias y espero que esta información les sea de utilidad para su elaboración. Hasta pronto.